Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la apertura o la defensa PIRC. ¿En qué consiste la defensa PIRC? Bueno, la defensa PIRC consiste en que cuando las blancas juegan E4, entonces las negras responden D6. ¿Ya? Y cuando las blancas juegan D4, pues la mayoría juega así, ¿no? Se puede jugar de otra forma, pero la mayoría juega con dos peones en el centro. Entonces, en la defensa PIRC, el caballo ataca al peón. Y entonces aquí la jugada correcta es que las blancas defiendan a su peón con el caballo en C3. Hay que tener mucho cuidado con avanzar los peones. Los peones son las piezas que valen menos, solamente valen un punto. Pero son las piezas más importantes, porque son las piezas que deciden una partida de ajedrez. Los peones pueden determinar que el juego sea cerrado, abierto o semiabierto. Y hay que tener mucho cuidado cuando avanzamos los peones, porque cuando un peón avanza, ya no retrocede. Como son las únicas piezas que solo avanzan y no retroceden, entonces hay que tener mucho cuidado cuando avanzamos un peón. Por decir, si se les ocurre jugar ahí E5, esta es una mala jugada y van a terminar perdiendo. ¿Por qué? Porque las negras van a capturar a este peón, las blancas también capturarían a este peón, y ahora lo que las negras van a hacer es capturar a la dama y está en jaque. La única jugada es que el rey capture a la dama. Y ahora el caballo viene a G4. Y ahora este caballo está amenazando a este peón y también a este peón. Así que no puedes defender todo al mismo tiempo, porque si mueves el peón ahí para defender a tu peón, entonces viene jaque y va a perder la torre. Eso sería el ataque doble. Jaque al rey y va a perder la torre. Y si el rey regresa aquí, ahora ya. Si el rey regresa ahí, entonces este caballo ya no puede capturar al peón, pero las blancas ya no pueden hacer enroque. Recuerden que cuando el rey se mueve, ya no se puede hacer enroque. Y ahora el rey está defendiendo este peón. Ya el caballo negro no va a capturar este peón, pero va a capturar este otro peón. Entonces, como vemos, las negras han ganado un peón. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando avanzamos los peones. Las negras han jugado aquí para atacar al peón. Mala jugada sería avanzar este peón. La jugada correcta sería caballo C3. Entonces, esta es la defensa PIRC. No muevo el peón de E5, sino muevo el peón de D6 y aquí ataco con el caballo. Vamos a ver un ejemplo de la defensa PIRC. Hay varias formas de jugar la defensa PIRC. Miren. Sacó el peón por ahí y el alfil lo puede sacar por acá para hacer un enroque corto. Caballo F3. Como ustedes observan, las blancas tienen dos peones en el centro y también dos caballos que se han desarrollado. Alfil G7. Las negras están listas para hacer su enroque
corto. Alfil 2, las blancas también están listas para poder hacer su enroque corto. Enroque corto y enroque corto. Ambos han hecho enroque corto. Recuerden que la seguridad del rey es lo más importante en el ajedrez. Cuando se hace enroque, en la mayoría de los casos, el rey está ya más seguro. C6, alfil 3, P5, y esa es una forma de jugar. Ya. Y como podemos ver, las negras tienen 7 peones, las blancas 7 peones. Y las blancas tienen un caballo en el extremo y un caballo en el extremo. No es bueno este caballo aquí al extremo. Es mejor que los caballos estén hacia el centro. La dama está amenazando con capturar este peón. Ya. Y esa es una forma de jugar, miren. Importante la estructura de peones. Ambos tienen 2 torres y un alfil. Esta es una forma de cómo se puede jugar la defensa Pirc. Es importante que la torre siempre esté en una columna donde no hay peones. Aquí en esta columna no hay peones negros. Hay un peón blanco, pero aquí la torre es donde ejerce su mayor poder. Ahí la torre tiene mucho más fuerza. Ya. C3. Y bueno, esa es una forma de cómo se puede jugar. Ahí podría capturar. Puede capturar también. Las negras pueden jugar ahí. Y las blancas aquí. Bueno, las negras tienen un peón de ventaja. Y es importante situar las torres en las columnas donde no hay peones. Ya, y esto es un sacrificio. Aquí hay que tener mucho cuidado. Fíjense, si esta torre captura esta torre, entonces la torre negra ingresa aquí y sería jaque mate. Hay que tener mucho cuidado. A veces nuestro oponente nos hace un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Regalar una de tus piezas para luego hacer jaque mate. Si capturan ahí, sería muy mala jugada porque vendría el jaque, el rey no tiene dónde escapar, la torre tiene que bajar y sería jaque mate. Tengan mucho cuidado, a veces tu oponente te puede hacer un sacrificio. Entonces, esa torre no es bueno que capture esta torre. Ahí mejor. Y ahora, esta jugada es muy importante para que cuando esta torre tenga que salir de la última fila y esta otra torre entre a hacer jaque al rey, el rey tenga ya un lugar donde se puede escapar. Eso en el ajedrez es muy, muy importante. Podría jugar por acá. Puede avanzar este peón para convertirlo en una dama. Ya, entonces miren, es un modelo de cómo podemos jugar con la defensa Pirc. Como podemos ver, las blancas tienen los peones más avanzados, tienen 3 peones avanzados. En el ajedrez es muy importante tener tus peones avanzados, porque cuanto más avanzados estén tus peones, más cerca están de
llegar al final, y cuando llega al final puedes pedir una dama, torre, caballo o alfil. Entonces, esto en el ajedrez ya saben que se llama la coronación del peón o la promoción del peón. Cuanto más cerca esté tu peón de llegar al final, más peligroso es. Si tuvieras un peón aquí, en vez de este peón en la quinta fila, entonces ese peón está a 2 pasos de coronar, sería un peón sumamente valioso. Ya, vamos a ver un video que nos enseña sobre la defensa Pirc. Presten mucha atención. Vamos a ver el video. Voy a compartirles la pantalla y el sonido para poder ver este video. Tengo un chiste para el nuevo vídeo de la defensa PIR que va a enloquecer a todos nuestros fans. Voy a decir, ¿cuál es la apertura que suena igual que el claxon de nuestro coche? La defensa PIR. PIR. Producción, pero ¿cómo que...? Bueno, está bien, directamente presento. Vale, vale, sin chistes, nada, nada, adiós. Oh, qué mal humor. Pues nada, los trucos y las celadas de la defensa PIRC. PIRC. Una de las líneas que permite más trucos tácticos es esa en la que las blancas contra la defensa PIRC juegan el alfil por C4. Es una variante bastante elástica que todavía permite a las blancas jugar de diversas maneras, situando su dama en E2, no renuncian todavía a jugar F4 o sencillamente a sacar el caballo por F3. Pero el hecho de estar apuntando a la casilla F7 va a permitir ciertos trucos tácticos. Por ejemplo, en esta partida las negras jugaron C6 y las blancas llevan la dama a E2, lo que evidentemente tiene la idea de romper en E5 y muchas veces en seguir luego, una vez que el caballo se vaya, avanzando hasta la casilla E6. El tema importante es que muchas veces en posiciones donde el blanco ha desarrollado su alfil por C4, el negro tiene un truco, tiene también un temita táctico que es bueno conocer, y es un caballo por E4. Ahora, cuando las blancas retomen, las negras jugarán D5 recuperando la pieza. O por lo menos eso es lo que espera, eso es lo que ocurre en otras posiciones similares, pero en este caso, por ejemplo, si las blancas hubieran jugado el caballo por F3, este truco podría servir. Pero sin embargo, con la dama en E2, después de caballo por E4 y caballo por E4, las negras se encontraron con una enorme sorpresa, y es que después del avance D5, las blancas cuentan con este jaque mate, aprovechando la clavada del peón de E7. Si seguís los vídeos que estamos produciendo en chess.com, ya estarás familiarizado con esta idea, la clavada del peón en E7 y la dama en la misma columna que el rey, clavando ese peón y por lo tanto permitiendo este mate, que es una figura de mate en realidad que se produce en otras aperturas. Lo tenemos también en el vídeo de los trucos y las celadas. En la defensa Caro-Kann tenéis un mate parecido, con la dama N2, y en el Gambito Budapest también hay un mate muy parecido. En la apertura italiana con negras también se puede dar. En fin, es una figura de mate que os recomiendo que conozcáis. Pasando a otro truco, pero también con el alfil en C4, vamos a ver una posición donde el negro realiza un avance 5 temprano. Al no estar la dama en D1, el negro piensa que tras los cambios, por lo menos el blanco no va a cambiar damas y descolocar al rey de las negras. Las blancas juegan caballo F3 y ahora las negras ya sí van a estar en problemas. En primer lugar porque este peón está amenazado, pero porque ya las blancas tienen la posibilidad de incrementar la presión sobre el peón de F7 muy pronto. Pero alfil G4 es el error que permite el truco táctico. ¿Cuál es ese truco? Bueno, este truco también
es un tema muy importante que tenemos que tener presente en otras posiciones que no tienen incluso nada que ver con la Pirc, pero donde el patrón que nos guía es que existe un alfil apuntando a F7 y hay un alfil que viene a clavar nuestro caballo de F3. Eso permite, dependiendo de la situación, permite diferentes combinaciones, algunos incluso un caballo por E5 sacrificando la dama, pero en este caso simplemente alfil por F7 jaque va a ganar material, puesto que a rey por F7 las blancas juegan caballo por E5 jaque con la doble amenaza sobre el rey y sobre el alfil, y por lo tanto van a recuperar la pieza y en el camino las blancas han ganado 2 peones. Continuando con las líneas con el alfil en C4, nos encontramos con esta miniatura también, donde esta vez el negro juega alfil G7, también con dama E2, las negras juegan C6 y esto permite el rápido avance E5, que al fin y al cabo, y tal y como os comentaba al principio, es la idea fundamental de situar la dama en E2. Después de los cambios, el caballo tiene que retirarse y en esta posición la blanca, que podrían pensar en avanzar a E6, lo cual ya es una jugada que descoordina bastante la posición de las negras porque se amenaza en F7, porque el caballo queda atacado al dejar de proteger el alfil su caballo porque interrumpe su acción un peón en E6, pero las blancas juegan la tranquila caballo F3 y la fiesta comienza en realidad después de caballo D7. Hay que decir que existen muchas posiciones con el alfil en C4 en la defensa Pirc, donde si las negras llevan el caballo a D7 antes de enrocar, existen las posibilidades del sacrificio en F7. Y esta no es una excepción. Aquí vamos a ver cómo alfil por F7 también funciona. Después de rey por F7 tenemos caballo G5 y bueno, las blancas van a retomar el caballo en el peor de los casos. En el mejor de los casos van a dar mate o incluso pueden ganar la dama, dependiendo de cómo jueguen aquí las negras. Por ejemplo, si las negras jugaran rey G8, las blancas no capturarían el caballo, sino que vendrían a dar este jaque seguido de mate en F7. Si al jaque el rey viniera a F8, caballo E6 jaque, gana la dama con la doble amenaza. Por lo tanto, y a rey E8 es el momento donde ya podemos tranquilamente capturar el caballo de G4, aunque también probablemente podríamos jugar caballo E6 con muchísima ventaja. El último de los trucos que os voy a mostrar jugando alfil C4 contra la Pirc es en esta partida donde las negras juegan alfil G7, dama E2 y caballo C6 de las negras. Atacando el peón de D4 tiene cierta lógica, el peón de D4 ha quedado indefenso una vez que la dama se ha situado en E2, pero las blancas cuentan con este avance E5, el caballo se retiró a D7 y caballo F3 que viene ahora a defender en D4, no así en E5, puesto que el peón está atacado por el peón de D6, por el caballo de C6, por el caballo de D7, incluso por el alfil de G7. Lo que ocurre es que después de D por E5, las blancas tienen una sorpresa preparada que seguramente ya os resulta familiar y se trata de la jugada alfil por F7 jaque y a rey por F7 viene caballo G5 y volvemos a encontrarnos con variantes similares a las que hemos visto anteriormente. En este caso, si el rey viene a G8, de hecho fue así la partida, viene el jaque y el mate en F7. Si el rey viene a F8, como en una variante similar que veíamos en el ejemplo anterior, está en la doble amenaza con caballo E6 ganando la dama. Si el rey viene a E8, también se gana la dama, porque ahora caballo E6 ataca a la dama y la dama está encerrada, por lo tanto también gana la dama. Y creo que solo nos quedaría por ver la jugada rey F6 que se encuentra con el mate dama F3. Así que estamos viendo cómo las líneas con alfil C4 tienen mucho veneno, pero también os quiero mostrar otras líneas donde las blancas juegan con el avance F4. Vamos a verlas.
Al final, siempre hay que elegir. Es absurdo. ¿Cuál es el plan? El avance de F4 contra la defensa Pirc es bastante habitual, las blancas quieren ganar espacio, es algo parecido a la variante, al ataque de los 4 peones. Tenemos un vídeo en nuestro canal de YouTube sobre el ataque de los 4 peones contra la defensa india de rey. Aquí es algo parecido, solo que hay 3 peones, porque en la defensa Pirc el peón está en C2, no en C4, de manera que cuando jugamos F4 también estamos ganando espacio, estamos por supuesto preparando ideas con E5 o sencillamente desarrollar con caballo F3, alfil D3 o alfil C4, enroque corto y jugar con esa iniciativa que normalmente nos permite la ventaja de espacio que hemos conseguido. Las negras rompen en C5 en muchos casos, a veces lo hacen un poquito más tarde, lo más habitual es por ejemplo alfil G7 y luego en todo caso C5, pero aquí nos encontramos con un ejemplo de un truquito típico de por C5 inmediatamente. El negro ha preparado, ha pensado que C5 era posible y esta captura no era buena para las blancas porque tienen la jugada dama A5, que es temática en estos casos. No solo permite a las negras o trata de recuperar el peón con la dama en C5, sino que, por supuesto, introduce ideas a base de caballo por E4 aprovechando la clavada del caballo de C3. C por D6, sin embargo, en esta posición es posible. Y caballo por E4, que es la jugada que esperamos de las negras, no sirve, falla, incluso pierde material. Y parece increíble que aquí las blancas tengan ya una jugada ganadora, y esa jugada ganadora es dama de 5. Y es sorprendente, pero es que dama de 5 está amenazando la dama de las negras, está amenazando el caballo de E4, y si las negras optan por cambiar dama por D5, caballo por D5, no se puede parar la amenaza caballo C7, que supone la ganancia de material. Caballo A6, por supuesto, se encontraría con alfil por A6, B por A6 y seguiría caballo C7. Por lo tanto, es increíble que dama de 5 sea una jugada tan contundente en esta posición. El intento de las negras a veces en esta posición, lo que normalmente han jugado es caballo C5, que parece por un momento que, bueno, que para la amenaza sobre la dama, que salva el caballo, pero que desgraciadamente para las negras se encuentra con alfil B5 jaque y el negro pierde material en esta posición, puesto que el caballo va a caer. Si el caballo se retirara a D7, vendría alfil por D7 y las negras perderían la dama. Por lo tanto, si el otro caballo viene a proteger, en realidad no protege, porque dama por C5 y el caballo de D7 está clavado, la famosa frase, la pieza clavada no defiende nada. Así que este C5 tan prematuro se encuentra con la captura a dama A5, la otra captura en D6 y este dama de 5 increíble que gana pieza, gana material como mínimo. Atención, tal como vimos en el video, es muy importante que nosotros podamos saber qué defensa jugar y qué apertura jugar. Vamos a poner aquí un ejemplo. Digamos que ustedes juegan E4, las negras juegan D6, ustedes juegan aquí, él digamos juega caballo C6 y ustedes juegan caballo C3. Ahora, digamos que ustedes juegan, digamos que juega aquí y digamos que juega. Ya. Las negras juegan ahí. Si ustedes fueran las blancas, ¿qué jugada harían en esta posición? Si ustedes fueran las blancas, ¿qué jugada harían en esta posición? Voy a activar el chat del Zoom. Escríbame al chat del Zoom qué jugada harían ustedes con las piezas blancas en esta posición. ¿Cuál sería la jugada que ustedes harían con las piezas blancas en esta posición?
Escríbame al chat del Zoom. Franco Fajardo dice alfil E2. Alfil E2. Vamos a leer lo que dicen los demás. Richard dice alfil B5. Sebastián dice alfil E2. Ángel dice peón G3. Jeremy dice alfil E2. Hiroshi dice alfil E2. Adara dice alfil B5. Alfil B5 dice Adara. Vamos a ver qué dicen sus demás compañeros. Vamos a dar 2 minutos más para que me envíen su respuesta a los que todavía no la han hecho. ¿Qué jugada harían ustedes con piezas blancas en esta posición? Esa es la pregunta. Ximena dice alfil B5. Adriana también dice alfil B5. Kaitlin Dayana dice alfil E2. H. alfil E2. Bueno, un minuto más y cerramos el chat del Zoom. Un minuto más y estamos ya cerrando el chat del Zoom. Bueno, Han dice alfil E2. Rubner dice alfil D6. Bueno, es la mejor jugada con piezas. Alfil D3 debe decir Rubner, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a empezar por las jugadas que no son las mejores. Check. No es la mejor jugada porque debemos evitar hacer jaques cuando hay un peón que va a bloquear el jaque y encima va a atacar a nuestro alfil o a la pieza que hace jaque a nuestro rey. Pues alfil B5 no es la mejor. También me han dicho G3, esto tampoco es lo mejor. Cuando nos hacen una clavada, aquí el caballo está clavado, porque si el caballo se mueve, va a perder la dama. Por eso se llama pieza clavada. Entonces, cuando tenemos una pieza clavada, hay dos soluciones. Uno es desclavar esa pieza poniendo otra pieza entre la dama y la pieza clavada. Y esta sería una solución. Alfil E2 sería la mejor jugada porque ya el caballo puede mover sin peligro de perder una ficha importante. Otra cosa que se puede hacer cuando te hacen una clavada es atacar a la pieza que te está haciendo la clavada. En este caso le atacamos al alfil. Si el alfil retrocede, pues este alfil se queda encerrado y pierde el alfil. Si no retrocede y captura el caballo, entonces nosotros vamos con nuestra dama. Ya, muy bien. Entonces los que les gusta con negras pueden jugar la defensa Pirc. Esa ha sido la clase